Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una transmisión más de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida. Para mí es un placer hacer esto contando con su presencia al otro lado del receptor. Gracias por acompañarme, gracias por ser leales a la causa de estudiar, de leer, de reflexionar en la palabra de Dios, de orar por nosotros. Y gracias porque mediante esta oportunidad de la tecnología podemos estar reunidos, por lo menos, hasta que nos permita pues la ley otra vez estar juntos en la congregación. Gracias. El día de hoy vamos a hacer un estudio bien simpático, bien bonito, y va a sonar como a denuncia pública, pero creo que debo conversar sobre esto también. Vamos a orar primero. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando a través de nuestro Facebook de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida. Soy Patricio Solís y vamos a orar para poner esta pequeña transmisión en las manos del Señor. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta mañana de estar juntos a través de la internet, juntos en un solo espíritu a la distancia, colaborando, orando, reflexionando en ti e intercediendo por otros. Mi Dios, gracias te damos por amarnos tanto y darnos la oportunidad de abrir los ojos a este nuevo día. Señor, hoy como tenemos por costumbre congregarnos, mi Dios, cada domingo en tu nombre para glorificarte y adorarte, Padre. Pero por varias cosas que suceden en este mundo, permitiste que nos mantengamos por un tiempo distante de tu templo, de tu capilla. Así que, Padre, donde quiera que esté la iglesia dispersa en todo el mundo, te imploro que bendigas a cada uno de tus hijos en diferentes lugares, que los cuides, los protejas y provees para sus necesidades. Señor, gracias te damos por darnos el permiso también hoy de abrir tu palabra, de hablar sobre ella, de leerla, de pensar. Que tu Espíritu Santo, mi Dios eterno, pueda usar tu palabra el día de hoy también para poder ayudarnos a entender un poco más sobre cómo debemos comportarnos y cómo debemos conducirnos en este mundo caído hasta que venga tu Hijo amado Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor, te amamos. Mi Dios, anhelamos de estar contigo ya eternamente, pero ayúdanos a estar muy sabiamente en este tiempo, en esta vida, hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nos llames a tu presencia. Mi Dios, dejamos esta transmisión en tus manos y pidiéndote definitivamente perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras debilidades y cosas que hacemos sin tomarte en cuenta. Perdónanos y gracias por todo el amor que has demostrado a nosotros desde Jesucristo en la cruz hasta el día de hoy. En el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a aquellos que se están conectando todavía. Hoy quiero hablarles sobre una historia que está en Lucas, pero le puse el nombre a este mensaje. El mensaje de hoy se llama, creo que tengo lepra. Sí, creo que tengo lepra. No importa si eres rico, eres pobre, si eres alto, eres bajo, si eres varón, si eres mujer. No importa si eres blanco o eres negro, indígena o asiático. No importa el extracto social, no importa quién seas. En algunos centros comerciales, en algunos locales comerciales de mi ciudad, en Ecuador, no importa quién seas, pero definitivamente no podrás entrar a ese local comercial si tienes fiebre, si no tienes mascarilla, y definitivamente no vas a entrar si no te dejas fumigar como si fueras un leproso. Así que algo así me sucedió el día de ayer. Fui a un local comercial, necesitaba comprar un artefacto que necesitábamos. Y al entrar ahí, lo primero que me dijeron es, por favor, retírese la gorra. Me retiré la gorra, me apuntaron con una pistola de temperatura, me vieron, analizaron mi temperatura. Y el joven comenzó a ver un equipo para tirarme un líquido y le dije, disculpa, ¿qué es? Me dijo el compuesto químico que era y le dije, no quiero que me rocíes eso. Y iba a entrar y el señor no se apartó de la puerta. Y le dije, no puedo entrar si no me fumigas. Y el joven dijo, no puede. Entonces dije, gracias, y me retiré. Y mientras regresaba a mi casa caminando, todo frustrado, me pregunté o me dije a mí mismo, creo que tengo lepra, creo que soy leproso. Y creo que en ocasiones, algunos de nosotros estamos actuando mal en medio de esta pandemia. Creo que nos estamos discriminando y ofendiendo entre nosotros mismos cuando en base al miedo
usamos los protocolos de bioseguridad para menospreciar a una persona o sentirla que hay algo repugnante en ella. Ahora, en estos tiempos, uno no puede estornudar en público porque la gente sale disparada o te disparan con alcohol porque andan todos armados ahora con atomizadores. Uno no puede, hay de aquel que deba salir a trabajar al mercado en medio de una pandemia. Hay de aquel que necesite salir. Hay de aquel, qué mala madre es aquella mujer que saca a su hijo a caminar en el parque porque ya el niño está estresado en casa. Y ni hablar, pobre de aquel que camine, pobre de aquel que ande en su vehículo, dentro de su vehículo, sin mascarilla. Hermanos, en nuestros días estamos padeciendo un síndrome mental de la lepra. Un leproso en nuestros días seguramente nos iba a sorprender. Un leproso hubiese sido visto con horror en nuestros tiempos por su deformación de su cara o sus partes del cuerpo expuestas y deformadas por esta enfermedad de la lepra. Un leproso debía anunciar su presencia. Un leproso debía gritar dónde estaba para que las personas que caminen no se acerquen o no sean expuestas a su enfermedad. Un leproso no era bien recibido, un leproso no era bien visto, un leproso no era ni siquiera tomado en cuenta en la comunidad, no existía, más o menos como lo que estamos viendo hoy. Cuando alguien se entera de que un conocido tiene fiebre o dolor de cabeza, automáticamente la gente se asusta y comienza a tener este síndrome. Y si antes no ayudábamos a un mendigo que se cruzaba por la calle, hoy menos. Porque tenemos esa sensación de lepra llamada enfermedad de COVID-19. Si antes no nos acercábamos a un vecino a evangelizar y a predicar, hoy menos. Porque estamos asustados y usamos nuestro miedo apalancándonos en la bioseguridad. Y hoy tenemos este problema. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? La recomendación de distanciamiento social nos está convirtiendo en desadaptados sociales. Ya muchas personas no pueden estar tranquilas ni no se adaptan al medio de desarrollo o de convivencia donde antes caminaban tranquilamente. ¿Qué nos está pasando? Ya no podemos ni siquiera caminar libremente sin andar viendo quién se acerca sin mascarilla. Es más, ¿quién se acerca? Estamos fracasando dentro de nuestro entorno social. Nos estamos haciendo unos desadaptados sociales. Y es triste ver a los cristianos que somos los llamados a manejar la compasión. Es triste ver a cristianos mirar a otro ser humano sin mascarilla y arrugarse la cara como que si fueran bautizados en limón. ¿Se han puesto a pensar qué sienten las otras personas? ¿Se han puesto a pensar cómo hacemos sentir a otros con nuestro miedo que la otra persona lo puede recibir como desprecio o discriminación? Después de 2 meses de ser visto como algo raro por muchas personas de los centros comerciales, cuando yo caminaba con mi uniforme de paramédico, me quedaban viendo raro, se alejaban. Después de recibir palabras cuando visitaba a alguien que le iba a dejar comida o alimento, esa persona salía y me decía, pastor, ahí nomás no entre porque no quiero contaminarlo. Después de que otras personas me decían, no, pastor, no, ahí nomás quédese porque usted anda con mucha gente rara y no quiero contaminarme. Después de escuchar ese temor expresado frente a mí, pienso que en algo he sentido o puedo entender que sentían en algo aquellas personas que sentían esa enfermedad llamada lepra. Ayer yo me acordé de la historia de Lucas y cambié el mensaje. Hoy voy a hablar de otra cosa. Pero ayer dije, debe haber mucha gente
que siente ese sabor amargo que yo sentí. Creo que debe haber mucha gente que se siente como esos leprosos que están registrados en Lucas, capítulo 17. Quiero que abras tu Biblia. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 en adelante. Vamos a leer eso. Lucas. Aquí en esta historia, en Lucas capítulo 17, habían 10 personas que sufrían la misma enfermedad llamada lepra. Esas 10 personas eran muy diferentes, 9 eran israelitas y 1 era samaritano, extranjero. Y los israelitas siempre despreciaban, los judíos despreciaban a los samaritanos. Los decían que eran como perros, no eran dignos ni siquiera de pisar sus tierras. Pero vemos a gente de diferente extracto social teniendo el mismo problema, sufriendo el mismo problema y sufriendo y teniendo la misma necesidad, y personas de diferente extracto, de diferente cultura, diferente edad, pero con la misma enfermedad, sintiendo lo mismo. Lucas 17, versículo 11, dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a lo lejos. A lo lejos, note lo que estamos leyendo. Se pararon a lo lejos. Estos hombres no eran parte de la aldea, porque la Biblia en Levíticos decía que no podían acercarse a la población, porque estaban contaminados. Miren lo que está, yo voy a leértelo en Levíticos capítulo 13, versículos 45 y 46. Voy a leerte lo que decía la ley para esta gente que era leprosa. La ley dice así en Levíticos capítulo 13, 45, dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, dice, será inmundo. Dice, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es decir, al problema que tenían de la enfermedad se le sumaba algo más. Al problema de la enfermedad se le sumaba, le seguía la distanciación de los suyos, la separación de su gente, debiéndose aislarse de otros seres humanos. No bien diagnosticaban el mal y lo pregonaban con horror mundialmente, estas personas debían abandonarlo todo: su familia, sus amigos, sus vecinos, sus ocupaciones y su lugar de trabajo. Muy raramente, en esa época que no había medicina, estas personas leprosas podían reingresar a la sociedad. Esas personas leprosas debían estar aisladas completamente de todo el mundo. Era la vida de un leproso. ¿No les parece algo que estamos viviendo hoy con ciertas personas? ¿Saben qué? De las personas que he visitado que tienen COVID, las personas de ellas simplemente lloran. Lloran porque se sienten solos. Lloran porque se sienten aislados. Lloran porque su propia familia, sus familiares, sus amigos y vecinos hablan alrededor de ellos, murmuran, los aíslan. Hermanos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué aplicamos Levíticos en estos tiempos con las personas que tienen la enfermedad de COVID? Versículo 13, en Lucas, estamos Lucas 17. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ellos están a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dijo: id, mostraos, porque Jesús estaba caminando, y ellos le gritan de lejos, y regresa a ver Jesucristo, le dice: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hubiese sido sencillo para el Señor ignorar a esta gente putrefacta. Hubiese sido sencillo para el Señor, ni siquiera me hice loco, hacerse el ciego, hacerse el sordo, ignorarlos. Porque es fácil para nosotros ignorar a la gente que no es de nuestra sangre. Es fácil ignorar. ¿Y para qué? ¿Para qué atenderlos? Me puedo contaminar. Leamos la respuesta del Mesías. Jesús les dijo: id y mostraos al sacerdote. Eso poco que oyeron estos leprosos fue suficiente para ellos caminar en fe y dirigirse y obedecer al Señor, dirigirse al sacerdote como lo dijo él. El sacerdote era el único que podía decir a los leprosos qué hacer.
el sacerdote era el único que tenía potestad y el conocimiento limitado en esa época de decir, según el proceso de la enfermedad, cómo debería andar y moverse y conducirse el leproso. Y el sacerdote era el único que podía decir, tú ya estás limpio, puedes reingresar a la sociedad, que en esa época eran muy pocos. Y quizá uno de esos leprosos dijo, mientras caminaba con los otros 9, dijo, ¿para qué vamos a ir a un sacerdote si él solo va a criticarnos y a juzgarnos por la lepra? Pero mientras iban alejándose, algo pasó. Seguro uno de ellos, mientras caminaba, notó en su cuerpo que algo estaba cambiando. Seguro uno de ellos dijo, esperen, muchachos, estamos limpios. Y pronto la sorpresa para el resto de los 9, y ya no eran impuros. El milagro que tanto esperaban se les hizo realidad. Y sucedió solo cuando se pusieron en marcha. No sabemos si el milagro fue en el primer paso que dieron y no sabemos o si fue en una larga caminata. Lo que sí sabemos es que el milagro del Señor comenzó a funcionar cuando ellos decidieron seguir adelante, obedecer al Señor. Solo ahí sabemos que el milagro funcionó. Si decimos que vamos a caminar en fe, entonces, solo si decidimos caminar en fe, es cuando podemos ver el milagro de nuestro Señor en nuestra vida y por medio de nuestra vida. Y mientras caminamos en fe para obedecer al Señor, quizá en el camino, hasta que ocurra el milagro, quizá en el camino mucha gente nos mirará, nos criticará, rumorará, se asustará, mucha gente hablará de nosotros, pero no puede lo que pase a nuestro alrededor impedir que demos un paso a la vez caminando en fe. Lo que ocurra a nuestro entorno no puede impedir que sigamos adelante, creyendo en Dios y creyendo también en lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Esos leprosos recibieron su milagro solo cuando decidieron caminar, obedecer. Y sí, quizá mucha gente viéndolos que pasan por el pueblo quizás estuvieron a punto de tirar fruta podrida, decir, aléjate de aquí. Pero ellos recibieron un milagro solo cuando decidieron caminar. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Este hombre, el único que regresó a los pies de Cristo, era un extranjero. Del que menos se esperaba era de él. Se esperaba que glorificaran a Dios, eran los religiosos, eran los que conocían a Dios, los que pregonaban que eran del pueblo de Dios, eran ellos los que deberían haber regresado a los pies de Cristo, pero el único que regresó fue un extranjero, uno que no era del pueblo de Dios, y él se postró a los pies de Cristo. Esta historia es increíble para mí, me impacta el corazón, me sorprende. El milagro que quiso este hombre que tanto soñaba se producía finalmente. La escena es maravillosa. Mire, analice bien. A lo lejos están los otros 9 que fueron sanados. A lo lejos. Y aquí en los pies de Cristo solo había uno, adorando, prostrando al Señor, diciéndole gracias porque soy limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, este hombre puede ingresar al grupo de la sociedad. Hermanos, tenga cuidado con sus expresiones, con su lengua. Tenga cuidado con sus pensamientos y tenga cuidado con lo que va a su corazón. La enfermedad de COVID no es lepra y el coronavirus no es pecado. Y quizá usted esté sano el día de hoy porque se ha cuidado responsablemente, pero quizá usted esté enfermo de pecado. No sirve de nada delante de Dios tener o no tener COVID si por dentro usted está con problemas en su corazón. Puede ser sano, pero no puede ser libre de la enfermedad del pecado. Tenga cuidado de cómo tratamos a otros. Tenga cuidado. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo,
¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, mire lo que está en versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre estaba a los pies de Jesucristo y no se levantó hasta que Jesús se lo ordenó. Si no, seguía ahí, abrazando los pies de Cristo, besando sus pies, llorando. Pero se levantó solo cuando Jesús le ordenó y le dijo, levántate. Y la gratitud de este hombre fue recompensa de manera muy especial. Usted ha leído, aquí dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado porque ya era sano. Tu fe te ha salvado. Este hombre recibió algo especial que los otros 9 no recibieron. Era la salvación porque fue y se postró a los pies de Cristo. Regresó. No solamente se fue y dijo, soy sano, ahora soy limpio, no fuimos. Regresó al Señor. Y con amor y agradecimiento se postró a sus pies. Y Jesús le dijo al único, le dijo, eres salvo. Los otros 9 solo son sanos, solo son limpios, no salvos. Este hombre recibió un trato diferente. Este hombre recibió algo único, solo por regresar a los pies de Cristo, reconociendo el inicio de todo el cambio de vida, Jesucristo. Mucha gente que profesa ser cristiana anda por ahí disfrutando de la gracia de Dios, comparándose con otros, juzgando a otros, olvidando el punto de donde inició su fe, Cristo. Tenga cuidado. Repito, la enfermedad de COVID no es lepra. Y el coronavirus no es el pecado. No es el coronavirus lo que te mancha delante de Dios. Y aquellas personas que tuvieron COVID y entienden lo que estoy diciendo, el menosprecio, el aislamiento de su propia gente. Aquellas personas, les digo ahora, que pueda hacer que ustedes, en verdad, la fe de ustedes, no solo les ha sanado, sino también les ha salvado. Si has sido ileso, si todavía sigues ileso de esta enfermedad, hayas recibido o no hayas recibido el COVID, si tú que me estás escuchando todavía sales ileso de esta enfermedad, de esta peste que nos amenaza hoy, entonces usted tiene que hacer ya cada día antes de acostarse. Si usted todavía está sano o recibiste el COVID y sigues estable, sigues vivo, entonces ya sabes qué hacer al final del día. Los pies de Cristo se están esperando. Este relato deberíamos usarlo en contra de muchos motivos de discriminación. Como también deberíamos usarlo en contra de la compasión, autocompasión. Ese sentido de culpabilidad, de baja autoestima que nos está arrasando el día de hoy. Porque mucha gente es afectada el día de hoy. Y mucha gente está sufriendo porque se siente sola. Y nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de las esposas que aunque están rodeadas de toda la familia, se sienten solas porque son las que están haciendo todo. Nadie habla de esto. Solo hablamos de que cuándo saldremos, cuándo estaremos ya en luz verde. Pero nadie está preocupándose de qué pasa en el corazón de la gente. ¿Por qué el miedo? ¿Y por qué las otras personas? ¿Qué pasa con las que somos las personas que han sido discriminadas? Porque no, usted puede tener COVID. ¿Qué pasa con ellos? ¿Saben qué? Yo he sentido un poco de dolor con los mendigos el día de hoy. Por lo general no doy dinero a los mendigos, doy dinero a los de la iglesia que necesitan, porque son de la iglesia y confían en el Señor. El Señor, mi dinero lo doy a los de hermanos en Cristo que necesitan, y si es que ya no hay necesidad en la iglesia, voy y busco a los de afuera. Pero ahora tengo tanto dolor por los de afuera, porque si antes la sociedad no les ayudaba, ahora menos. Hermanos, recibí un dinero, porque compré algo en una tienda. ¿Y sabe qué? La señora venía fumigando las monedas. Me las puso en la mano y me fumigó la mano. No sé si ella tenía COVID y se preocupó por mí. O no sé si ella tiene tanto miedo que dijo, no, este hombre puede pasarme. No tengo idea qué pasaba en el corazón de ella, pero sí sé, estoy seguro que algo pasaba. Algo pasa en el corazón de la gente y la pandemia lo está revelando. La pandemia está sacando realmente lo que pasa aquí adentro.
Dios ha demostrado que nos ama a través de su Hijo Jesucristo. No importa que tan sucio o amenazado estés. Dios ha dicho que te ama. No importa cuál es tu situación o bajo qué circunstancia estás. Dios ha dicho que te ama. Y no importa lo sucio que estés. No importa lo contaminado que estés. No importa lo despreciado que usted haya sido por otros que tienen miedo a enfermarse. Pablo lo expresó en la carta a los Corintios. Lo dijo de esta manera. Quiero leértelo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, versículos 31. Dice, 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, dijo Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, en esta pandemia he visto gente fuerte encerrarse con pánico. En esta pandemia he visto gente débil salir a vender alimentos. En esta pandemia he visto gente pobre dándome alimentos para que yo entregue a otros pobres. En esta pandemia he visto gente sabia cometiendo cientos de errores. En esta pandemia he visto gente súper espiritual corrupta. En esta pandemia he aprendido que los que se jactaban en sus perfiles de tener una familia hermosa se están divorciando. En esta pandemia he visto que puedo aprender de mi hija de 7 años y muchísimo. En esta pandemia he aprendido que los que no fueron comprometidos con la iglesia antes, tampoco lo son ahora. En esta pandemia he aprendido que es lindo tener una mascota. En esta pandemia he aprendido que las esposas que son amadas cocinan muy rico. En esta pandemia he aprendido que hasta los científicos no saben qué hacer. En esta pandemia he aprendido que hay pastores buenos que no tienen que comer, pero siguen gorditos porque Dios provee. He visto tanto en esta pandemia, pero también he visto que la gente nos estamos discriminando mutuamente. Tenga cuidado. Así que si usted no ha sido sabio, si usted no ha sido poderoso ni noble, más bien ha sido débil, ha sido necio, ha sido vil y menospreciado por otros, usted califica para ser usado por Dios en su obra en medio de una pandemia. Solo acérquese a Él con confianza, con amor, con ternura. Arrepiéntete y dile que lo lamentas por no haberlo hecho parte de tu vida. Pero acércate a Él a través de Jesucristo y te garantizo, como dice la Biblia, que te va a usar. Porque calificas para ser usado por Dios, como lo fue Pablo, un hombre malo, que después comenzó a hablar de amor. Y su vida cambió y la vida de muchos hasta el día de hoy. Y para terminar, tenga cuidado de menospreciar a una persona por su condición o su aspecto. No vaya a ser que esa persona que usted menosprecia por temor a enfermarse, no vaya a ser que esa persona sea un leproso salvo y usted solamente sea una persona sana. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.